Hola amigos, bienvenidos a su clase número 16 del curso intermedio de Excel. Hoy vamos a ver cómo hacer las fórmulas grandes y complejas para que no nos asusten. Bienvenidos. En ocasiones cuando vemos una fórmula muy grande, con demasiadas fórmulas anidadas, fórmulas dentro de fórmulas, nos puede de pronto intimidar. En esta ocasión vamos a ver cómo elaborar esas fórmulas complejas, fórmulas gigantes, poco a poco, para que las hagamos más fácilmente. Acá tenemos una tabla, un cuadro de Excel, donde vemos que hay unos títulos, unos bonos, digamos, que pagan a IBR, que pagan con la tasa IBR mes vencido o trimestre vencido, están mezclados. Algunos tienen la tasa del inicio o del final del periodo, es decir, si el cupón inició el 11 de octubre y paga con la tasa del inicio, quiere decir que debemos liquidar ese valor del cupón con la tasa IBR del 11 de octubre porque es del inicio. Cuando es del final o del fin del periodo, tendríamos que mirar cuál es la fecha final del cupón para que tome esa tasa del final del periodo, del final del cupón. ¿Qué es un cupón? Simplemente son los intereses que paga un título, un bono, por ejemplo. ¿Sí? Muy bien. Como no tenemos la fecha fin del cupón, entonces vamos a calcularla en esta celda. Teniendo en cuenta que el cupón será mes vencido o trimestre vencido, dependiendo de la tasa que tenga asignada. Entonces le decimos igual si derecha de este texto, coma 2, cierro. ¿Qué obtengo si le saco los últimos dos de la derecha? Obtengo MB o TV, es decir, mes vencido, trimestre vencido, ¿verdad? Si eso es igual a, entre comillas, es un texto, MV, le damos coma o en su computador, si lo tiene parametrizado para punto y coma en separador de listas, entonces punto y coma. Bueno, coma, valor si verdadero, me está pidiendo. Entonces acá sería ¿cuántos meses? 1, ¿sí? Coma, valor si falso. Como no era mes vencido, entonces vamos a suponer que es trimestre vencido, o mejor aún, preguntemos si las últimas dos letras también de la tasa son trimestre vencido, mejor. Entonces sí, derecha de esta tasa, coma 2, cierro la derecha, es igual a, entre comillas, TV, trimestre vencido, coma 3 meses. ¿Qué ponemos por valor si falso? Le ponemos revisar tasa, porque no tenemos definido en la fórmula sino 2, mes vencido y trimestre vencido. Si nos pusieran otra semestre vencido, entonces tendríamos que alertar acá con revisar tasa. Cerramos este sí. Cuando uno cierra, aquí el paréntesis brinca donde está cerrando. Si yo cierro otro, va a brincar este de acá para que por favor lo visualicen. ¿Vieron? Se pone en negrita un momento. Y Enter, ya cerramos todos los paréntesis. Esta celda tiene formato de fecha, por eso aparece así, 1 de enero. Pongámosle formato numérico y queda 1. Quiere decir que esta tasa es para un mes. Si yo la arrastro, me pondrá la del trimestre para 3 meses, la del mes para 1, así. Supongamos que aquí viene una tasa diferente, por ejemplo IBR, semestre vencido. Aquí aparecería revisar tasa. Entonces a mí no me interesa saber el número de meses, me interesa saber es cuál es la fecha final de este cupón que comenzó el 11 de octubre. Y si es un mes, como ya sabemos que aquí me calculan los meses, sería 11 de noviembre del 2020, ¿verdad? Entonces, al principio de la fórmula yo le puedo ir anidando y aplicarle más complejidad. Decirle que me calcule el número de meses hacia adelante de esta fecha inicial con esta fórmula que encontré acá. Es decir, si es 1, se va un mes hacia adelante. Si son 3, se va 3 meses hacia adelante.
Entonces digámosle fecha.mes. Esta la vimos en el curso básico. Simplemente es a partir de una fecha dada, que sería esta fecha inicial, coma, le doy un número de meses para que me calcule hacia adelante, positivo, o hacia atrás, negativo. Entonces cerramos fecha.mes. Miren cómo brinca aquí después de mes el paréntesis cuando yo paso por encima de él o cuando yo lo cierro. Bien, me indica que me está cerrando ese paréntesis. Enter. Arrastramos. Aquí ahora tenemos es un número, pero ustedes saben que Excel ve las fechas como números. Simplemente pongámosle formato de fecha. Podemos ponerle acá este mismo formato. Copiar formato, pegar formato. Entonces, como esto tiene una tasa mensual, mes vencido, y comenzó a pagar intereses el 11 de octubre del 2020, terminará el 11 de noviembre del 2020. Este es trimestre vencido, comenzó el 12 de agosto del 2020, terminará el 12 de noviembre. Agosto, septiembre, octubre, noviembre, 3 meses. Ahora, ¿qué pasa si acá hubiese una tasa IBR semestre vencido? Copiamos la fórmula acá, me va a dar valor. ¿Por qué? Porque estamos multiplicando fecha.mes por revisar tasa. Recuerdan que aquí adentro me dice revisar tasa si aquí no tiene las periodicidades que habíamos programado. Bien, entonces para que esto no pase, le podemos poner acá un si.error. Copiemos revisar tasa. Esto es un error de una fórmula, número valor. Entonces al principio de esta fórmula le ponemos si.error. También la vimos en el curso básico. Esto simplemente evalúa una condición o una fórmula, una cantidad de fórmulas, lo que sea, y si ese resultado de esa evaluación me da un valor de error, yo le pongo aquí lo que quiera que muestre cuando me dio un valor de error, en este caso revisar tasa. Cerramos paréntesis y ahí sí quedaría con revisar tasa. Como esta fórmula la hicimos acá al final, entonces arrastrémosla hasta el principio. Muy bien, aquí tenemos una fórmula, digamos, todavía pequeña. Vamos a seguir poniendo la dificultad al asunto. Resulta que el valor de la IBR tengo que buscarlo en estas hojas de IBR mes vencido, IBR trimestre vencido, dependiendo de si es esta tasa o esta tasa mensual o trimestral. Pero hay otra cosa adicional y es que me están diciendo, venga, la tasa con que va a pagar este cupón va a ser del inicio del periodo, es decir, esta fecha es la que me da la tasa para calcular el cupón. Pero esta va a pagar con la tasa del fin del periodo, es decir, no va a ser esta la fecha que me da la tasa, sino esta fecha final. Con esta tasa, con la tasa de esta fecha, calcularé el cupón. Este es el valor nominal del título, es decir, sobre el cual vamos a calcular el cupón. Entonces vamos a sacar el valor de la IBR. La podemos hacer con la función indirecto dependiendo de cuál tasa es para buscarlo en una hoja o en otra. La función indirecto la vimos en la clase número 14. Recordemos cómo se hace referencia de una hoja a una celda de otra hoja. Si yo le digo acá igual, me voy para IBR mes vencido y le digo tráigame la celda B2. Miren cómo queda la referencia acá. Comita simple, el nombre de la hoja, cierro la comita simple, cierro admiración que nunca se abrió y la celda, ¿sí? Entonces vamos a replicar esto, así como vimos en la clase número 14 con la función indirecto, vamos a replicarlo acá adentro. Entonces recordemos, comita, nombre de la hoja, comita, cierro admiración y la celda o las columnas que yo necesito revisar en la otra hoja. Vamos acá, vamos a hacer un buscar X para traer el valor de la IBR dependiendo de si es de la hoja IBR mes vencido o IBR trimestre vencido. Entonces, el valor buscado, yo voy a buscar la fecha inicial si esto dice que es del inicio, o la fecha final si esta columna dice que es del final con la F. Entonces, preguntemos si acá la celda BH2 es igual a una I, entre comillas, me va a poner la fecha inicial y si no, como no hay sino dos opciones, pondrá valor si falso la fecha final.
cerramos el sí. Ahí tenemos valor buscado, coma, matriz buscada. Entonces apliquemos lo que acabamos de ver para referenciar otra hoja. Con la función indirecto le digo la referencia, ¿qué texto es? Entonces comenzamos. La comita tengo que ponerla dentro de comillas doble. Entonces comilla doble, comita, comilla doble. Quedó dentro de comillas dobles. Concatenado con lo que tengo en esta celda BG2, que es el mismo nombre de la hoja. Esta celda me da la hoja. Concatenado con abro comillas. Entonces cerramos la comita simple como vimos ahorita y cerramos el signo de admiración para hacer referencia a esa hoja. Ahora viene el rango. Estamos en matriz buscada. Vamos a buscar la fecha, que es la columna A de la hoja IBR. Entonces le decimos A, dos puntos A y cerramos las comillas. Cerramos paréntesis y ahí tenemos ya la matriz buscada. Para la matriz de vuelta vamos a traernos la columna B. Entonces copiamos esto, como pegamos, pero ya me trae la columna B. Esta es la matriz que me va a devolver. En la B están las tasas. Coma, aquí hay un valor opcional que está entre corchetes. Si no se encuentra, está bien, pongámosle dentro de comillas, falta tasa por si no lo encuentra. Muy bien, hay otro que es modo de coincidencia, modo de búsqueda. Eso por defecto el modo de coincidencia es exacto, dejémoslo así. Ahí cerramos nuestro buscar X, le doy enter. Aquí me está diciendo falta tasa, o sea que llegó hasta por aquí. ¿Qué quiere decir? Como es una búsqueda exacta, no encontró la fecha del 11 de octubre, donde la hoja en este caso IBR mes vencido. Revisemos. 11 de octubre porque es la fecha del inicio, ¿sí? IBR mes vencido. Entonces, vea, tenemos 8, 9 y 13 de octubre. Esta IBR la publican para días hábiles, pero la IBR de los días no hábiles siguientes corresponden a la IBR del día hábil anterior. Vámonos formato de fecha para que se vea qué días son. Formato de fecha personalizado. Pongámosle 3 dígitos del D para que me muestre los 3 dígitos del día. Entonces, del 9 que es viernes pasa al martes 13 porque el 12 de octubre fue festivo en Colombia. O sea que para que nos traiga la IBR 1.711 tenemos que decirle que una coincidencia aproximada. Volvamos a la hoja de fórmulas y acá le decimos el tipo de coincidencia que yo le dije que exacta por defecto. Modo de coincidencia, coma. Aquí me dice exacta, que es la que tenemos por defecto, pero no nos sirve porque no publican todos los días, sino solo días hábiles. -1 para coincidencia exacta o el siguiente elemento menor. Yo quiero es el siguiente elemento mayor. 1 para coincidencia exacta o el siguiente elemento mayor. O sea que le damos 1 y ahí sí nos trae 1.711, que es la tasa que corresponde al 11 de octubre. Muy bien, arrastramos. Ahora sí vamos a hallar el valor del cupón. Acá tenemos una fórmula más bien sencilla, ¿cierto? Pusimos un buscar X, dentro del buscar X pusimos un sí y dos indirectos. Más o menos sencilla la fórmula. Vamos a complicarla más acá para calcular el valor del cupón, es decir, cuántos son los intereses que me pagan por este título de 2 millones a un mes con el IBR mes vencido. En este caso es muy fácil, igual el nominal por la tasa. Acá hay un error porque si el título vale 2 millones no me pueden pagar 3 millones de intereses. Lo que pasa es que esta tasa IBR no está expresada en términos porcentuales. Entonces simplemente le agregamos acá BL por ciento, BL2%. Ahí sí. Arrastramos y vemos que por este título de 2 millones a un mes me pagan 34.220 pesos. Y así para los demás. Ahora, ustedes dirán, no hay tanta complejidad en estas fórmulas. Exacto, eso es. Lo que queremos hacer es juntarlas todas en una sola columna. Entonces,
Dejemos todo esto acá para que ustedes lo puedan visualizar en la descripción del video. Yo les pongo el archivo para que lo revisen y lo trabajen. Pero hagamos acá un cálculo de valor del cupón con todas las fórmulas completamente adentro en la misma celda, ¿sí? Entonces vamos por partes, como diría Jack el Destripador. Esta búsqueda, pongámosla de primera acá, y esta la tasa, pero la búsqueda se basa en esta fórmula que queremos reemplazar, la de la fecha fin, ¿verdad? Entonces la BJ2 es la fecha fin. Ustedes ven claramente que Excel nos ayuda con los colores. Mire que en BJ2 es morado y aquí me pone la celda, el cuadrito morado. Se ve fácilmente cuál es. Entonces, ese BJ2 lo vamos a reemplazar por la fórmula de toda la fórmula de esa celda. Copio toda la fórmula, me voy por la fórmula que acabamos de poner acá y el BJ2 lo reemplazo. ¿Ven? Ahí ya tengo el cálculo, pero no depende de esta celda que tenemos calculadas. Las celdas calculadas las estamos poniendo con un color verde. ¿Ven? Y las que son fijas van en azul. Entonces aquí depende de las celdas fijas. Esta calculada ya la ingresamos dentro de la fórmula. La fórmula sí se va poniendo más grande, ¿verdad? Entonces tenemos la tasa acá. Nos falta multiplicar. ¿Qué es el valor del cupón? Es el nominal por la tasa. O sea que solamente nos faltaría multiplicar esta fórmula completa por el nominal al principio. Igual el nominal por todo lo que tenemos acá nos da la tasa. Le damos enter y tenemos el valor inflado, como nos pasó al principio, 3.422.000. No. ¿Por qué nos está dando esto? Porque todo esto que está acá es la tasa. Si recuerdan, aquí en el valor del cupón habíamos puesto BL2, que es la tasa, pero porcentual, dividido por 100, pues, que es lo mismo. Entonces a esto nos falta dividirlo por 100, es decir, o ponerle también aquí porcentual al final de la tasa. Ahora sí, 34.220, 34.220. Arrastremos y ahí tenemos exactamente los mismos valores. Los comparamos. Este menos este. Tienen que ser exactamente iguales. 0. Perfecto. Eso es un tema de visualización. Le podemos poner formato numérico. Clic derecho, formato de celda. Decimos número. Y ahí sí muestra el 0. Perfecto. Correcto. Entonces esta fórmula ya no depende de ninguna de las columnas verdes que son calculadas, sino que todo se hace el cálculo dentro de la misma fórmula. Ya la fórmula se ve más compleja. ¿Y cómo llegamos a ella? Pues hicimos pequeñas fórmulas en cada celda y al final la fuimos unificando. ¿Qué les pareció? Excelente, ¿verdad? Muy bien. Y este es el final de la clase 16. Hemos visto cómo elaborar fórmulas grandes a partir de fórmulas pequeñas. En la próxima clase veremos trucos para entender las fórmulas grandes. Por favor, quédate conmigo en tu canal de Excel.